En menos de una semana, Donald Trump ya rompió por lo menos 3 reglas no escritas de la diplomacia internacional. Exhibió conversaciones privadas con un jefe de Estado europeo. Difundió mapas y contenidos oficiales donde Estados Unidos aparece expandiendo su territorio y volvió a utilizar los aranceles como arma política. Mientras eso ocurre, en México se encienden las alertas. La oposición grita traición, hablan de una reforma electoral mortal y aseguran que la democracia está en riesgo, aunque esa reforma ni siquiera ha sido presentada, pero sí podría representar una ruptura entre Morena, el PT y el Partido Verde. Porque aquí es donde viene el dato clave. Sin los votos del Partido Verde y del PT, ninguna reforma constitucional va a pasar, no se va a poder aprobar, lo que pone en duda si esta narrativa de una dictadura inminente es una advertencia real o pánico político. Al mismo tiempo, Sheinbaum se mantiene en silencio. Recibe a Andy López Beltrán y a Luisa María Alcalde en Palacio Nacional. Los sindicatos empiezan a alinearse abiertamente con Morena y desde Europa, Emmanuel Macron lanza una advertencia brutal. El mundo está entrando a una etapa sin reglas claras. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, comenzamos. Las imágenes que empiezan a darle la vuelta al mundo, sí, literalmente, son las que compartió el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump compartió a través de sus redes sociales estas imágenes en donde aparece llegando él a conquistar prácticamente Groenlandia, a poner la bandera de los Estados Unidos, seguida de conversaciones privadas con Emmanuel Macron. Hace público un mensaje que le envió, lo cual es considerado por varios medios de comunicación internacionales como una traición del presidente Donald Trump. Sí, Macron, protagonista por partida doble, ¿no? Primero por su presencia en Davos, pero también por la traición de Trump. Así lo dicen los medios internacionales. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, el presidente de Estados Unidos ha decidido hacer públicos mensajes privados de líderes internacionales. Macron es protagonista también por otra noticia, por su presencia en Davos, lo acaban de ver, pero también por la traición de Trump. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, hoy ha decidido hacer públicos mensajes privados de líderes internacionales. Los desnudados en este caso, el propio Macron y el secretario general de la OTAN. Trump ha revelado que el presidente francés le escribió: no entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia. Rutte desde luego queda peor, mucho peor en su línea, haciéndole la pelota a Trump y con un qué ganas de verte para cerrar ese mensaje. Sus formas son más propias de un matón que de un presidente y eso poco o nada le importa a Trump, que ha vuelto a demostrar sus armas para conseguir lo que quiere. Que Macron no ve claro formar parte de la Junta de Paz. Amenaza al canto. Y es una de sus tácticas para someter a otros líderes, capaz incluso de avergonzarles, publicando mensajes como este que el presidente francés le ha enviado. En el Macron le dice que no entiende lo que está haciendo con Groenlandia y le invita e insiste en organizar una cena del G7 en París este jueves después de Davos. Tácticas aplicadas también para los más pelotas. Este mensaje, publicado hoy por Trump, es del mismísimo secretario general de la OTAN. Lo que logró hoy en Siria es increíble. Aprovecharé mis compromisos con los medios en Davos para destacar su trabajo allí, en Gaza y en Ucrania. ¡Qué ganas de verle! Y añade estar comprometido a encontrar una solución para Groenlandia. Trump quiere quedársela y ya se visualiza allí. Dice que la OTAN se lo debe. Y puestos a expandirse, ha tirado de ella para cambiar la reunión original con los líderes europeos sobre Ucrania por un mapa donde Canadá, Groenlandia y Venezuela son territorio de Estados Unidos. Y no, tampoco le falta orgullo. Mientras se muestra dispuesto a echar un pulso a quien rechace sus ofertas. Macron es protagonista también por otra noticia, por su presencia en Davos, lo acaban de ver, pero también por la traición de Trump. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, hoy ha decidido hacer públicos mensajes privados de líderes internacionales. Los desnudados en este caso, el propio Macron y el secretario general de la OTAN. Trump ha revelado que el presidente francés le escribió... Es tremendo, ¿eh?
Porque pareciera ser que Donald Trump está escalando cada vez más en esta necesidad no solamente de atención mediática, sino también en poderío. Groenlandia, ya lo sabemos todos, no es un territorio menor. Concentra más del 25% de las reservas mundiales conocidas de tierras raras. Eso es clave para el control del Ártico y por ahí pasa además una de las rutas estratégicas del comercio y la defensa global del siglo XXI. Con eso en mente, lo que hizo Donald Trump no es una excentricidad, es una señal de poder, porque sí, se siente muy poderoso. Las imágenes que ya le están dando la vuelta al mundo no son casualidad. Donald Trump compartió estos montajes donde aparece él llegando a Groenlandia, plantando la bandera de Estados Unidos como si fuera un territorio conquistado. Pero lo más grave no fue la imagen, fue el mensaje político detrás. Donald Trump hizo públicas conversaciones privadas con líderes internacionales, entre ellos Emmanuel Macron, que le dice: no entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia. Y Donald Trump luego lo exhibe. Eso, para cualquier estándar diplomático, es una ruptura deliberada de confianza. Medios europeos incluso lo están calificando ya como una traición política. Eso no es improvisación, ¿eh? Donald Trump usa una táctica conocida: humillar públicamente para luego someter. Lo ha hecho con aliados, con la OTAN, con Canadá y ahora con Francia. Incluso publicó mensajes del secretario general de la OTAN elogiándolo, dejando claro el mensaje: quien se alinea se salva, quien cuestiona se expone. Y el fondo es claro, ¿eh? Trump está diciendo que las reglas ya no le importan, que le dan lo mismo, que los acuerdos se reemplazan por presión y espectáculo. Las imágenes de Groenlandia no son un meme, ¿eh? Estamos hablando de geopolítica dura y lo que estamos viendo no es un liderazgo, es una coerción disfrazada de show. Estos avances de Donald Trump, sus advertencias constantes, el poder que él siente, está escalando en la preocupación internacional. Ahora, cabe resaltar cómo hoy Estados Unidos es un peligro a nivel internacional, considerado por la Unión Europea, considerado así por Rusia, considerado así por América Latina, considerado así por China. ¿Por qué? Porque no es China quien dice Estados Unidos que es el peligro, no es China quien está invadiendo a otros países, quien está patrocinando guerras, por ejemplo, ¿no? Tampoco es Rusia, bueno, están en su conflicto con Ucrania, pero no están invadiendo territorios en todo el mundo. Ante esto aparece el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a advertir durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos que el mundo avanza hacia un escenario sin reglas, marcado por el debilitamiento del derecho político, y aquí es donde yo pregunto, entonces, ¿qué es lo que sigue para el mundo? ¿En qué posición está México dentro de todo esto? ¿Y cómo va a cambiar el escenario internacional? Porque también valdría la pena preguntarnos si realmente Donald Trump va a dejar el poder al término de los 4 años de su presidencia o nos va a sorprender. Esto fue lo que dijo Emmanuel Macron. Look at the situation where we are. I mean, a shift towards autocracy against democracy, more violence, more than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid, expanding into new domains, space, digital, information, cyber, trade, and so on. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. When we look at the situation, it's clearly a very concerning time, because we are killing the structure where we can fix the situation and the common challenges we have. Without collective governance, cooperation gives way to relentless competition. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concession.
concessions and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage against territorial sovereignty. Look at the situation where we are. I mean, a shift towards autocracy against democracy, more violence, more than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid. Macron al final alertó sobre la cooperación global, que está siendo reemplazada por una competencia implacable entre potencias y por la imposición de la ley del más fuerte. Sí, en efecto. En el mundo estamos regresando al pasado. Dicen por acá, alguien pregunta, aquí en el chat preguntan, Macron propuso en su mensaje privado una reunión. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que Donald Trump hubiera compartido ese mensaje de Emmanuel Macron si como quiera no dice nada de malo? Vámonos por partes. Primero, en 2024 hubo más de 60 conflictos armados activos en el mundo. Estamos hablando de la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Esa no es opinión, es un registro internacional. En ese contexto, lo que estamos viendo con Donald Trump no es necesariamente un liderazgo fuerte, sino un desorden global. Porque hoy Estados Unidos ya no es percibido como garante del orden internacional. La Unión Europea, China, América Latina e incluso aliados históricos expresan preocupación porque Washington pasó de la diplomacia a la amenaza permanente. Aranceles, sanciones, exhibiciones públicas, presión militar, humillación política. Bueno, les decía yo, no es China la que amenaza con castigos comerciales a medio mundo. Nos queda claro que tampoco es Rusia. Aunque sí está en guerra con Ucrania, bueno, no está redibujando las fronteras globales por capricho. Por eso lo que dice Emmanuel Macron en Davos es clave, porque advirtió que el mundo avanza hacia un escenario sin reglas, donde el derecho internacional se debilita y la fuerza sustituye los acuerdos. Son guerras híbridas, económicas, digitales, informativas. Eso es un diagnóstico. Ahora, la pregunta incómoda, les decía yo, o más bien vienen aquí varias preguntas que terminan siendo al final del día muy incómodas, que valdría la pena plantearnos y cuestionarnos. ¿Qué es lo que sigue para el mundo? Lo que sigue es evidentemente un escenario de fragmentación global. Les decía, se registraron en 2024 60 conflictos armados activos, el máximo histórico moderno. A eso súmale estas guerras comerciales, sanciones, bloqueos tecnológicos y un chantaje energético. El multilateralismo evidentemente está debilitado. La ONU ya no consigue contener los conflictos. La OMC está paralizada y los acuerdos internacionales se rompen unilateralmente. No vamos hacia un nuevo orden. Vamos hacia un mundo sin árbitro, donde manda quien presiona más fuerte. ¿Y en qué posición está México dentro de todo esto? Bueno, México hoy estaría jugando una posición defensiva inteligente. ¿Por qué? Porque no se subordina, pero tampoco se aísla. Mientras países como Canadá o la Unión Europea están diversificando socios para no depender de Estados Unidos, México mantiene el TEMEC sin entregarse políticamente. El dato clave, pese a amenazas, aranceles y discursos de presión. El peso no se desplomó. La inversión extranjera directa se mantiene y el comercio con Estados Unidos sigue creciendo. Esto es un indicador de estabilidad, no de sumisión. Ahora, ¿cómo cambia todo esto el escenario internacional? Cambia hacia la normalización del autoritarismo como método de negociación. Porque ya no se convence, se intimida, ya no se dialoga, se expone como lo hizo Trump al publicar mensajes privados de líderes. Por eso personajes como Emmanuel Macron dicen que el derecho internacional se está vaciando de contenido. Y les preguntaba yo, ¿ustedes creen que Donald Trump vaya a dejar el poder? Pues al día de hoy no hay ninguna garantía política. Legal sí, pero política no. Porque Donald Trump ya nos está demostrando que no reconoce límites cuando le estorban. Desconoció elecciones.
presionó instituciones, hoy amenaza a países aliados y recordemos que ya en su momento intentó un golpe de Estado con lo que ocurrió en el Capitolio. Entonces, el riesgo no es que no se vaya. El riesgo es que use el poder internacional para condicionar su salida o su continuidad. Ese es el precedente peligroso. El mundo está entrando ya en una, digámoslo así, en una etapa más inestable. Y México está navegando con cautela. Estados Unidos dejó de ser ancla de certidumbre. Esa es la realidad, aunque incomode. Esa es la realidad. Y el verdadero problema al que hoy se enfrenta no solamente la Unión Europea o Groenlandia o Claudia Sheinbaum, es la realidad a la que se enfrenta el mundo. Ahora, fíjense bien, porque ya cuando hasta personajes, siempre se los digo, como Ciro Gómez Leiva, reconocen abiertamente que México ha hecho lo que tenía que hacer. Reconoce además la labor de Claudia Sheinbaum frente a toda esta crisis internacional, y es que sí, los números al final del día le dan la razón a Claudia Sheinbaum y la manera en la que ha operado, y bueno, hay que reconocer que apenas lleva un año de gobierno. Eso es lo que dice Ciro Gómez Leiva. Por supuesto que al final aventó ahí un mensaje, ¿no?, de odio para López Obrador también. Pero tuvo que reconocer que la continuidad de la 4T pues está dando frutos. Creo que el saldo para México, pese a los aranceles que nos impusieron, pese a decisiones durísimas que han tomado, como el cierre de la frontera para el ganado, pues cuando ves el panorama mundial, pues creo que México ha hecho lo que tenía que hacer. Hay que reconocérselo al gobierno de la presidenta Sheinbaum, que cuando haces las sumas terminas en pérdidas, pues sí, pero todos, no hay un solo gobierno en el mundo que en sus sumas termine con un saldo a favor con Trump. Ya veíamos como la prensa especializada, los analistas internacionales consideraron que México ha sido el país más favorecido o menos desfavorecido en el tema de los aranceles. Y aunque se enojen algunos matraqueros de López Obrador, pues en el tema de la inseguridad y de las amenazas de Donald Trump, pues ha cumplido todo lo que había dicho, salvo una cosa. Dijo que mandaría tropas o mandaría fuerzas especiales a combatir a los cárteles a México, y eso no ha ocurrido. No es que nosotros lo decimos o no lo decimos. ¿Qué tiene que ver? Es que de todo lo que dijo que iba a expulsar a los migrantes, los expulsó, que iba a cerrar la frontera, lo cerró, que iba a designar terroristas a los cárteles, lo designó, y podemos hacer una lista de 6, 7 temas. El único que no ha ejecutado o que no ha cumplido ha sido el de enviar a tropas a combatir contra los grupos criminales en México. Son los hechos. Creo que el saldo para México, pese a los aranceles que nos impusieron, pese a decisiones durísimas que han tomado, como el cierre de la frontera para el ganado, pues cuando ves el panorama mundial, pues creo que México ha hecho lo que tenía que hacer. Hay que reconocérselo al gobierno de la presidenta Sheinbaum, que cuando haces las sumas terminas en pérdidas, pues sí, pero todos, no hay un solo gobierno en el mundo que en sus sumas. Cuando hasta Ciro Gómez Leiva reconocen que algo pasó, pues ya hay que encender las alarmas, ¿no? O sea, hay que poner atención, porque no estamos hablando de un simpatizante de la 4T. Estamos hablando de uno de los críticos más constantes de López Obrador y ahora pues también de Claudia Sheinbaum. Y hoy, Ciro Gómez Leiva admite algo clave. México hizo lo que tenía que hacer frente a la presión internacional de Donald Trump, y los números lo respaldan. De los países afectados por la nueva oleada de medidas comerciales de Estados Unidos, México fue el menos castigado. Mientras China hoy enfrenta aranceles de hasta el 25%, Europa amenaza con represalias cruzadas y América Latina entra en una tensión comercial, México mantuvo acceso preferencial al mercado estadounidense bajo el TEMEC. Y eso no es un discurso, es realidad económica. A pesar del cierre temporal de la frontera al ganado, a pesar de los ajustes en exportaciones y en un entorno global adverso, México no entró en recesión, no perdió su grado de inversión y mantuvo la estabilidad cambiaria. El peso no se ha desplomado, la inversión extranjera no se fue, la inflación tampoco se desbordó.
Y aquí viene lo más importante. Sí, Donald Trump prometió mandar fuerzas o tropas especiales a México para combatir a los cárteles y no ha ocurrido. No hay soldados estadounidenses operando en territorio nacional. No hay la CIA dirigiendo operativos ni una intervención militar. Eso significa que Claudia Sheinbaum ha cumplido el punto más delicado. Cooperación sin subordinación. Entonces sí, a regañadientes. Pero lo dice Ciro Gómez Leiva. En el balance internacional, México salió mejor parado que la mayoría. No con aplausos, no con discursos épicos, sino con resultados. Que si hay pérdidas, pues sí, y las hay en todo el mundo, ¿eh? No hay un saldo perfecto porque no existe para nadie. Pero entre un escenario de choque frontal con Estados Unidos y uno de contención inteligente, pues México eligió lo segundo. Y eso, les guste o no, explica perfectamente por qué hoy incluso sus críticos pues tienen que admitirlo. Porque no hay otra manera de explicarlo. Les digo, el conflicto internacional sigue y seguirá escalando. Hay cosas que gustan, cosas que no gustan, pero al final del día eso es lo que está sobre la mesa. Ahora, entrando ya en materia, entrando ya en México, pues resulta que viene a colación el tema de la reforma electoral. Una reforma electoral que ya es un escándalo nacional y nadie conoce su contenido, incluso provocando burlas hacia la oposición por estar tan alarmados y alegando una dictadura que no existe sobre una reforma que tampoco existe, ¿no? Y entonces aparece Adela Micha, diciendo que la reforma electoral, es la reforma más peligrosa de la historia y hace una analogía para que nos imaginemos un país. No sé si Adela Micha se dio cuenta, pero el país que ella dice que tenemos que imaginar, pues muchos de nosotros no tendríamos que imaginarlo porque ya lo vivimos. Pero parece que a Adela Micha se le olvidó. Escuchemos y vamos a desmantelar la narrativa de Adela Micha. Hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que nos mudamos a un país donde las elecciones están hechas para que siempre gane el mismo partido, el del grupo político más grande, el más poderoso. Imaginemos un país donde las reglas del sistema electoral las inventara el grupo gobernante para beneficiarse a sí mismo, sin tomar en cuenta realmente la opinión de los opositores o, peor aún, de la gente y de los ciudadanos a los que en teoría representan. Un país como el que aparece en Rebelión en la Granja, donde un movimiento político se dedicara por más de 40 años a luchar para democratizar al país y alcanzar el poder, y que una vez alcanzado el poder, el partido olvidara sus luchas y sus promesas y se dedicara a destruir una por una las reglas y las instituciones que le permitieron encumbrarse. Eso ya pasó en México, ¿eh? Y es que en México ya tuvimos ese escenario que Adela Micha pide que nos imaginemos. En México, incluso hay que decirlo también, ya fuimos Venezuela. Pero me parece raro como antes nadie lo reclamaba como se reclama ahora. Porque antes personajes como Adela Micha y otros tantos decían que vivíamos en un México color de rosa, en donde los mexicanos teníamos que apechugar nada más y aguantar los trangazos, porque que al cabo éramos bien resilientes y los mexicanos éramos fregones, ¿no? Las narrativas se desmantelan y hoy califican la reforma electoral, que todavía ni siquiera existe, como la reforma más peligrosa de la historia, haciendo una comparativa que solamente nos recuerda las razones por las que el PRI y el PAN ya no gobiernan en este país. Solo para traicionarse a sí mismo. Imaginemos un país donde las reglas del sistema electoral fueran aprobadas ilegalmente gracias a una mayoría legislativa construida de manera artificial y donde, en lugar de corregir los errores del pasado, el partido ganador, al contrario, oficializara las ilegalidades para perpetuarse eternamente en el poder. Hasta el viejo PRI entendió a finales del siglo pasado que el monopolio del poder era ya insostenible. Pues así como que lo hayan entendido, la verdad es que no lo entendieron, sino que se vieron forzados a simular una transición.
Hoy todos sabemos que lo que ocurrió en el 2000 no fue democracia, fue una transición simulada. Entonces, cuando Adela Micha dice que la reforma electoral es la más peligrosa de la historia y nos pide imaginarnos un país donde siempre gana el mismo partido, hay un pequeño detalle que se le olvida. Ese país ya existió y se llamó México durante más de 70 años. El PRI gobernó México desde 1929 al 2000, sin una alternancia real, sin árbitro electoral autónomo, con elecciones organizadas por el propio gobierno. Ahí sí, literalmente las reglas las ponía el poder. El conteo lo hacía el poder y el resultado siempre favorecía al poder, por eso la gente no quería salir a votar. En ese México que Adela pide imaginar, no había INE, no había tribunales electorales independientes, no había competencia real, la oposición era de verdad perseguida o anulada, ¿eh? Y curiosamente, en ese periodo, Adela Micha, les decía yo, y muchos de los que hoy gritan dictadura jamás dijeron nada. Ahora, desde que existe un árbitro autónomo, Morena no siempre ha ganado. Morena, desde el 2018 a la fecha, ha perdido alcaldías, perdió gubernaturas, perdió congresos locales. En 2021 perdió la mayoría calificada, ¿se acuerdan? En 2023 y 2024, la oposición también ganó gubernaturas, ganó estados clave. Y eso por definición, pues no es ninguna dictadura, ¿no? Ahora, la reforma electoral ni siquiera existe. No hay una iniciativa presentada, no hay un texto, no hay artículos, no hay dictamen. Pero ya le llaman la reforma más peligrosa de la historia. Eso no es análisis, es pánico. El país que Adela Micha describe, donde un partido cambia las reglas para eternizarse, no es el futuro de México. Es el pasado que muchos prefieren olvidar. Pero ahí estaban bien a gusto, ¿no? Entonces no hay que imaginar nada, porque ese México ya lo vivimos y bueno, si hay que decirlo, no fue con Morena. Fue con el PRIAN, porque siempre estuvieron coludidos, porque siempre estuvieron unidos para perjudicar al pueblo de México. Eso lo sabemos todos. Ahora, en esta discusión de una reforma electoral que les digo, todavía ni siquiera se presenta, pues llega el PT y el Partido Verde, que podrían terminar rompiendo la alianza de la 4T. ¿Por qué? Porque el Partido Verde ya dijo abiertamente que no van a aceptar ni aprobar ninguna reforma y ninguna iniciativa que toque a los plurinominales. ¿Por qué el PT y el Partido Verde no quieren tocar a los plurinominales? Porque terminarían siendo lo que realmente son, un partido chiquito. En la última elección, quien más se benefició con los plurinominales fue el Partido Verde. Y sí, es muy probable que si no se llega a un consenso entre el PT y el Partido Verde con Morena, la reforma electoral no vaya a pasar. Pero eso podría traer consecuencias políticas en las próximas elecciones. Porque como ya fue exhibido, en 2024 el PT, el Partido Verde y Morena promovieron el proyecto político de Claudia Sheinbaum. Y el proyecto político de Claudia Sheinbaum no le mintió a nadie. Estaba dentro de ese proyecto una reforma electoral que eliminaba plurinominales, que reducía presupuestos al INE y a los partidos políticos. Decir ahora que están en contra de eso es una traición, no a Claudia Sheinbaum ni a Morena. Es una traición a las y los mexicanos que votaron por ese proyecto. Y ahora aparece en una entrevista Luis Armando Melgar, senador del PT, admitiendo una incomodidad porque no conocen la iniciativa, afirma que buscan lo que le conviene a México, dice que las reglas electorales pues funcionaron en 2018, en 2021, en 2024 y que no hay razón ni motivo para cambiarlas, y mucho menos para eliminar a los plurinominales. Imagínense ustedes, lo que esto representa. Lo dice en una entrevista con Azucena Oresti, en donde abiertamente ella gozosa pues está esperando esa ruptura al igual que muchos personajes al interior de la oposición. Este es el discurso del senador del Partido Verde. ¿Tienen una reunión el día de hoy, Lilia, el PT, el Verde, con la presidenta o con los coordinadores de Morena en el Congreso? Sí, entiendo. En el caso de nosotros es con el senador Alberto Anaya, que es dirigente nacional de nuestro partido y coordinadores de ambas cámaras.
Alberto Anaya, Va a Monreal, ser en Adán Augusto. Bucareli, pero todavía, digo, como tú sabes, no te podría yo confirmar al 100%, pero todo parece indicar que es para allá. Que podría ser en la Secretaría de Gobernación. Es correcto. ¿Con Adán Augusto, con Monreal y los líderes de los dos partidos? Pues mira, lo que esperaríamos de estar en Bucareli pues, es tener una reunión con la secretaria de Gobernación. Independientemente de nuestros pares, con los que no hemos podido platicar más que ahora sí que por la prensa, y volvemos al punto, Azucena, el tema es que no conocemos una iniciativa, y todo ha sido entre las mañaneras, entre lo que se comenta, y la realidad es que pues, nos tiene muy incómodos esta posición, porque pues sí somos partidos aliados, pero somos pares, no estamos sometidos, y lo que queremos es una situación simple y sencillamente de hacer lo que creemos que a México le conviene, porque estas reformas electorales cuando se plantean, quiere decir que como ganó Morena en el 18 no funcionó bien, lo cual no es correcto. Las reglas electorales con las que se ganó en el 18 y con las que ganaron el 24 funcionaron muy bien, al grado de que en el 24 se llevaron la mayoría. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos en cómo vamos a hablar, sobre todo, referirnos a la participación minoritaria, dígase a los plurinominales. Eso es un factor muy importante que existe de pesos y contrapesos en el país. Y si algo nos está faltando es eso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos sobre lo que vamos a discutir. Y yo te diría que al tema de plurinominales, por lo menos el Verde, no le va a mover una coma. No estamos de acuerdo y no vamos a acompañar nada que tenga que ver con una reforma constitucional. A ver, por parte del Verde Ecologista de México, dice senador, ni siquiera una redistribución, un cambio de fórmula, un cambio de asignación, nada. Ustedes que se quede como está. Así como está, funciona muy bien. Así como está, le dio a Morena en su momento la posibilidad de tener diputados plurinominales en el 2015, con la elección intermedia. De tal forma no hubieran ganado ni un distrito. Y esa es la razón y el espíritu de ser del sentido plurinominal, de la participación por circunscripciones en el caso de diputados. No le vamos a mover ni una coma, advierten desde el Partido Verde. Lo que aquí nos está diciendo, y es clave, es cuánto dependen realmente el PT y el Partido Verde de los plurinominales. En la elección federal del 2024, el Partido Verde obtuvo menos del 9% de la votación nacional, pero terminaron con más del 13% de los escaños en la Cámara de Diputados. Eso fue gracias exclusivamente a la representación proporcional. Sin plurinominales, el Verde habría perdido más de la mitad de sus curules. Y eso no es ideología, es cómo funcionan las leyes electorales, ¿no? Ahora, el Partido del Trabajo, el PT, está en una situación similar, porque más del 60% de sus diputados actuales no ganaron un solo distrito, entraron por lista. Entonces, cuando dicen que las reglas no han funcionado, lo que en realidad están diciendo es pues que esa reforma no le va a funcionar a ellos, ¿no? Y aquí viene un punto incómodo. En 2024 se les olvida que sí pidieron el voto con un proyecto que incluía una reforma electoral. Y no era algo que estuviera escondido. Venía explícito el recorte al gasto electoral, la revisión de plurinominales y el freno a las listas cerradas. Cambiar ahorita el discurso no es prudencia democrática, ¿eh? Estamos hablando de defensa de privilegios, es decir, venir ahorita en una entrevista a decir, es que no hay motivo para cambiar nada, cuando hoy todos sabemos, porque ya nos enteramos, que México tiene una de las democracias más caras del mundo, más de 40,000 millones de pesos por proceso electoral. Según el INE, eso no es neutralidad, es conveniencia. El riesgo no es que la reforma pase, el riesgo es que los partidos aliados expliquen en campaña, en las próximas elecciones, por qué se bajaron de lo que ellos mismos firmaron, ¿no? No funcionó bien, lo cual no es correcto. Las reglas electorales con las que se ganó en el 18 y con las que ganaron el 24 funcionaron muy bien, al grado de que en el 24 se llevaron la mayoría. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos en cómo vamos a hablar, sobre todo, referirnos a la participación minoritaria, dígase a los plurinominales.
Eso es un factor muy importante que existe de pesos y contrapesos en el país. Y si algo nos está faltando es eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos sobre lo que vamos a discutir. Y yo te diría que al tema de plurinominales, por lo menos el Verde no le va a mover una coma. El problema con lo que dice el Partido Verde no es ideológico, es matemático. En el año que utilizan como un ejemplo, en 2015, Morena obtuvo 8.4% de la votación nacional. Y aún así logró 35 diputados, la mayoría sí por la vía plurinominal. Pero aquí viene lo que el Partido Verde omite. Ese mecanismo estaba pensado para partidos en crecimiento, no para convertirse en un salvavidas permanente de partidos satélite. En 2024, el Verde ya no es un partido emergente, porque tuvo coaliciones ganadoras, presupuesto récord y también control territorial. Y aún así, más del 65% de sus curules actuales no se ganaron en las urnas, entraron por lista. Decir que así funciona bien y por eso no hay que cambiarlo es aceptar que funciona bien para no competir y para que no les quiten su dinerito, ¿no? Además, el argumento, venir a decirle, imagínense ustedes lo grave, ¿eh? Decirle a la gente, no se le va a mover ni una coma. De verdad. No le van a mover ni una coma a un proyecto. O sea, se están negando a aprobar un proyecto que ellos mismos promovieron. Eso es traición. A todas luces, ¿eh? Traición al proyecto de la 4T y traición a 36 millones de mexicanos. Defender el status quo no es defender la democracia. Es defender el modelo más caro y menos competitivo. No están defendiendo la representación de minorías. Están defendiendo la comodidad de no arriesgar los distritos. Eso políticamente tiene un costo, ¿eh? Un costo que podría ser bastante grave. Al menos en las próximas elecciones, porque ya vimos este escenario. Lo vimos en 2021. La oposición empezó a hacerse fuerte, a votar por no, a votar en contra cualquier iniciativa propuesta por López Obrador, incluso sin siquiera haberla analizado, sin que se hubiera presentado. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que hoy el PRI está a punto de desaparecer, que el PAN no tiene militancia, está a punto de ser rebasado por Movimiento Ciudadano y hasta por el Verde como segunda fuerza política en el país. Porque la gente les perdió la confianza por votar y por opinar en contra de un proyecto que ni siquiera se ha presentado. Por eso están como están. Ese es el verdadero problema detrás. Y luego aparece en escena otra vez Acción Nacional, cometiendo el mismo error que cometieron en 2021. Opinar en contra y oponerse a una reforma incluso antes de leerla. La reforma electoral de Morena es una amenaza directa para la democracia, dice Jorge Romero, que facilitaría aún más el dinero del narcotráfico en la política. Esto es lo que dice Jorge Romero en un promocional para oponerse a una reforma electoral que nadie conoce porque no existe todavía. Hoy en México no está por discutirse una reforma electoral. Hoy se habrá de discutir si México sigue siendo una democracia o ya de plano se consolida como un régimen autoritario, así tal cual. ¿Y por qué la ley Maduro? Porque así empezó en Venezuela. No quitaron la democracia de golpe, la fueron desangrando poco a poquito, desde reformas a la ley, así justito como lo que está pasando ahora en nuestro país. El gobierno de allá reescribió las reglas, controló al árbitro electoral y fabricó mayorías que no les dio la gente. Eso mismo es lo que Morena quiere hacer hoy en México. ¿Qué quiere el gobierno de Morena con esta reforma? Quiere controlar al árbitro electoral, debilitar al INE para asegurar los resultados de las campañas a su favor. Y te pregunto, cuando el gobierno al mismo tiempo organiza y compite en las elecciones, ¿tú crees que tu voto sigue siendo libre? Pues claro que no. Es precisamente contra lo que los que hoy gobiernan, cuando eran oposición, tanto combatían. Y en este contexto, además, dicen que viene una reforma electoral dándose el lujo de decir con toda su soberbia que no necesitan de nadie más. ¿Tiene usted planeado reunirse pronto con la oposición? No tengo pensado reunirme con ellos. Estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo.
No, siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía. Autonomía quiere decir que da su propio deber, su propia ley. Este régimen también quiere eliminar la pluralidad. Recordemos que con el 55% de los votos en 2024 se quedaron de manera ilegal con más del 75% del Congreso. Esto no es representación, es sobre representación fraudulenta. Y también lo vamos a decir con claridad, quieren disminuir el financiamiento a las autoridades electorales y a los partidos políticos con el discurso de ahorrar dinero. Porque ve tú a saber de dónde se financian ellos. O está más bien ya todos lo sabemos. Y te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, con mi familia? Pues todo. A ver, si el crimen organizado financia campañas, ¿quién crees que el día de mañana va a mandar o seguir mandando? Y si ellos mandan, entonces manda la violencia, la extorsión, el miedo. Y eso lo viven las familias, no los políticos. En el PAN lo decimos claro, sí a mejorar nuestra democracia, pero no a destruirla desde una reforma electoral solo de este gobierno. ¿Por qué? Porque no les gusta. Es curioso escuchar a Jorge Romero todavía reclamando porque la presidenta Claudia Sheinbaum no lo recibe en Palacio Nacional, no le invita a un cafecito. Es curioso ver al PAN hablando de violencia, de inseguridad, ¿no? Se muerden la lengua solitos. Es curioso ver a Acción Nacional hablando de dictaduras, comparándonos con Venezuela, o verlos muy interesados por la administración del presupuesto público, cuando quien lo dice es el presunto líder del cártel inmobiliario, ¿no? Es que las contradicciones son tremendas. Porque se meten el pie incluso antes de que la reforma se presente, dejándonos claro que no les interesa leerla, no les interesa analizarla y no lo van a hacer. Van a aplicar la misma de siempre. Van a votar en contra, sin siquiera leerla. ¿Por qué? Porque es una reforma que viene de la 4T, de Morena. Y todo lo que venga de Morena siempre lo votan en contra. El error de Acción Nacional, francamente, no me sorprende, porque no es nada nuevo. Cambiaron el dirigente, ya no está Marco Cortés al frente, pero sí, Jorge Romero pues parece ser planea seguir la misma estrategia tal cual. Una estrategia que los llevó a la posición tan triste y desesperada en la que se encuentran en este momento. Vamos a hablar seriamente de los puntos que toca Jorge Romero en esta narrativa y en este comercial que hizo exclusivamente para una reforma que no existe. Fíjense, en 2021 el PAN se opuso a la reforma eléctrica antes de leerla. Perdieron la narrativa y después tuvieron que corregir. Hoy están haciendo exactamente lo mismo con la reforma electoral que todavía no existe. Vámonos a los datos. En 2024, Morena y sus aliados obtuvieron alrededor del 54-55% de la votación nacional y alcanzaron cerca del 73-75% de las curules, no por fraude, sino por las reglas vigentes, las mismas reglas que el PAN defendió durante décadas, las mismas que ellos usaron cuando gobernaron, las reglas que ellos hicieron. Si hoy Morena tiene ese 75% de las curules, es porque ellos no quisieron una reforma electoral con López Obrador. Y entonces López Obrador dijo, bueno, pues ni modo, vamos a competir con sus mismas reglas. ¿Y qué pasó? Perdieron. Si hoy eso, las reglas que ellos hicieron, las leyes que ellos aprobaron en materia electoral, les parece una dictadura, entonces el problema no es la reforma, es el resultado electoral que no les gustó. Ahora, sobre el argumento estrella del PAN. Dice, la reforma facilitará el dinero del narco. Ninguna reforma electoral en México ha sido el origen del financiamiento ilegal. Los mayores escándalos de dinero ilícito ocurrieron con el sistema actual, con las leyes que ellos hicieron, incluyendo casos documentados en gobiernos panistas, desde Michoacán hasta Guanajuato, El estado además con más homicidios del país, tras más de 30 años de gobiernos del PAN. Ahora el INE, nadie está diciendo que se vaya a eliminar o que pierda autonomía por ahorrar dinero. Lo que sí nos queda claro es que México hoy es uno de los países que más gastan elecciones por voto emitido en el mundo. Y reducir costos no es autoritarismo, es eficiencia institucional. Lo irónico, les decía yo,
es escuchar a Jorge Romero, señalado por el cártel inmobiliario, hablar de corrupción, de narco y de democracia. No están defendiendo al INE, están defendiendo un sistema que ya no les da para ganar. Por eso gritan Venezuela, cuando el problema real es México 2024, en donde perdieron las urnas y ni cuenta se dieron ni se enteraron de por qué perdieron. Perdieron y no supieron ni qué pasó, les cayó por encima. Y terminan sin entenderlo, ¿no? Que es lo peor del caso. Jorge Romero debería ponerse a pensar cuando Fox fue un deshonesto, por ejemplo, ¿no? Un abrazo, Carmela. Vicente, esos políticos no les interesa el país. Ricardo. Un abrazote. Gracias, Ricardo. Guillermo dice, el PRIAN pide que liberen a Barrabás prácticamente. El líder del cártel inmobiliario criticando la delincuencia. Pues sí, el chiste se cuenta solo. Solito se cuenta. Ahora, a mí me gustaría también, porque me encontré un video que me parece muy interesante, sobre las personas que se dicen apartidistas. Hay muchos, ¿no? Que se la pasan criticando al gobierno constantemente y luego les preguntas, bueno, ¿y por quién vas a votar? Y te dicen, ay, no, el voto es libre y secreto. Porque les da vergüenza decir que votan por el PRI o que votan por el PAN. Esos ciudadanos apartidistas que, por ejemplo, se vistieron de color rosita porque les daba vergüenza los colores del PRIAN y terminaron votando por el PRIAN. No porque realmente tengan argumentos sólidos para decir es un buen proyecto de nación, sino por votar en contra de Morena. ¿Por qué? Porque votar por Morena se convirtió, por alguna razón, promovida evidentemente por la derecha, en sinónimo de que pues la gente pobre es la que vota por Morena, de que los chairos, los nacos, los acarreados son los que apoyan ese proyecto de nación. Y entonces se disfrazan de apartidistas para no decir que son clasistas y racistas, aunque vivan en la misma miseria de siempre, ¿no? Perdón que lo diga así, pero es la realidad. Y viene un ejemplo de una persona que realmente es apartidista. Que, ojo, la democracia sería mucho mejor en este país si hubiera mayor participación ciudadana en las elecciones. Pero hay un ejemplo de Rubén, este artista, miren, se los voy a poner aquí, de Rubén, que dice que él ni siquiera tiene INE desde hace 20 años porque no confía y no cree en ningún partido político y no tiene interés por votar por ninguno de ellos. Eso es ser apartidista. Y no lo estoy promoviendo, ¿eh? No debería de ser así. Pero eso es ser apartidista. Y al final del día, los que se dicen apartidistas, porque les da vergüenza decir que simpatizan con el PRIAN, pues no son apartidistas. Nada más que les da pena. Escuchemos esto. Rompí mi INE creo que desde que salió Fox. Órale, pues hace bastantitos años, más de 20. Y dije, esto es una burla. ¿Democracia? Claro que no es democracia esto. Y rompí mi INE y nunca más he vuelto a tener. O sea, no tienes una identificación oficial. En mi pasaporte. País. Más el pasaporte. Sí. Qué locura. Todo eso es una burla para nosotros y se burlan de nosotros. Y parece que quien llega al poder se hacen de ultraderecha, ¿no? O sea, la supuesta izquierda es pura tontera. O sea, eso no es verdad. No es verdad. Nada de eso es verdad. Y estoy seguro que cenan y se divierten juntos y chocan sus copas y se ven, jajaja, lo hicimos otra vez. Lo hicimos otra vez, ajá. Exactamente. Llevan años así, engañándonos. Años. Entonces, no, soy totalmente partidista y sí considero a la clase política como un lastre, así como Sí, así como bulldogs que nos están chingue, ¿verdad? Rompí mi INE Bueno, nada más para dejar claro, ¿no? El ejemplo de lo que verdaderamente significa ser apartidista. Pensar, pues, o estar en contra, ¿no? De todos los partidos políticos, porque sí, a ver, ningún partido político es perfecto, ya nos quedó claro a todos, ¿no? Y ningún gobierno lo es tampoco, eso está clarísimo. En todos hay corrupción, en todos hay abuso de poder, en todos hay quienes se quieren pasar de listos, pero al final del día, para eso está la voz de las y los mexicanos, para salir a reclamar, para decirles, oye, si te estoy escuchando, si estoy viendo lo que estás haciendo. Por eso, no es lo mismo ser apartidista
que ser prianista, pero con vergüenza. No es lo mismo, no estamos hablando de las mismas cosas. Ahora, hay un rumor, desde el día de ayer lo hemos estado platicando, sobre la presunta renuncia de Andrés Manuel López Beltrán de Morena. Bueno, pues en medio de esos rumores resulta que tanto Andrés Manuel López Beltrán como Luisa María Alcalde asistieron a Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum, le preguntaron a la presidenta de qué se habló en esa reunión y bueno, pues ella fue muy breve, francamente no quiso decir exactamente de qué fue. Dice que la fueron a saludar, a platicar nada más, que ella les dio algunas sugerencias y ya. ¿Es esto un regaño de Claudia Sheinbaum hacia la dirigencia de Morena? ¿O simplemente, pues, una reunión que va a hacer enojar muchísimo a Jorge Romero porque a él no lo invitan a Palacio Nacional? Con precisamente Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, antes de que empiecen las especulaciones, ¿nos podría compartir de qué se trató esta reunión? Sí, los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo, esencialmente. Tiene que ver, pues, me buscaron y los saludé, eso es todo. No tiene nada que ver con el tema de la reforma, con el tema de los partidos, no tiene nada que ver. No, ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Pues es, digamos, obviamente yo soy presidenta de todas las mexicanas y mexicanos, ¿verdad? Pero pues los recibo para escuchar pues lo que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos. Esta reunión que sostuvo con precisamente Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, antes de que empiecen las especulaciones, ¿nos podría compartir de qué? Y aquí es donde va mi opinión, seguramente muy impopular, ¿no? A mí me parece que últimamente las respuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum han estado muy titubeantes. Le preguntan de qué fue la reunión y como que sí quería decir de qué fue, pero luego al último se echó para atrás y dijo, no, pues nomás para saludar, para platicar, para sentarnos aquí todos juntos y tomarnos un cafecito. Todos sabemos que no. También lo que pasó con esta aeronave que aterrizó en el aeropuerto de Toluca, todo el tiempo que se tardaron en explicar qué fue lo que pasó y luego le preguntan a Claudia Sheinbaum y pareciera ser que la presidenta no sabía exactamente pues qué fue lo que pasó con esa aeronave. Claudia Sheinbaum ya demostró que es una mujer de armas tomar en el buen sentido, ¿no? En el sentido que es bastante firme, que sabe responder las preguntas de manera científica, ¿no? Con datos, con un análisis muy interesante. Pero verla titubeando estos últimos días, francamente, creo que es lo que menos se necesita, ¿eh? En política las reuniones no se explican por el discurso, sino por el contexto. Ahora, ahí les va. Desde 1997, ningún dirigente partidista ha entrado a Palacio Nacional sin que hubiera una señal política detrás, aunque el mensaje público sea que nomás fueron a saludar. Ahora, no existe hasta hoy, para que quede claro también ese rumor, ¿no? Un solo documento, una renuncia oficial o una acta interna que confirme esa salida de Andrés Manuel López Beltrán de Morena. Todo lo demás son trascendidos de redes y columnas sin una sola fuente. Entonces, ese mecanismo ya lo vimos en 2023 con los rumores de ruptura en la 4T que nunca ocurrió. ¿Qué sí es relevante? El momento. Morena entra en una etapa sensible. Hay debate interno por la reforma electoral, tensiones con los aliados y presión mediática internacional. En ese contexto, la presidenta recibe la dirigencia del partido. Eso, pues no, a lo mejor no es un regaño político, pero sí tiene fines políticos detrás. Las regañadas no se hacen en Palacio Nacional. Cuando Claudia Sheinbaum quiere mandarle un mensaje a alguien de Morena, a regañarlo lo ha hecho desde la conferencia de prensa. Como cuando regañó a Emma Noroña o incluso a Andrés Manuel López Beltrán diciendo que pues la austeridad dónde quedaba, ¿no? Pero sí queda claro que debe haber un mensaje político detrás. Si Claudia Sheinbaum no quiere dar detalles de esa reunión, evidentemente está en todo su derecho de no dar detalles. Pero me parece que sus mensajes en este momento de la coyuntura nacional e internacional, sus discursos tienen que ser muy firmes. Y yo la he visto titubeando mucho y no es el estilo de Claudia Sheinbaum. Ella no es una persona que titubee o que le tenga miedo a las preguntas, no. Simplemente me parece que en este momento está tratando de ser muy cuidadosa con lo que dice y lo que no dice.
Porque mientras tanto, ahora están reclamando que Claudia Sheinbaum reveló que los sindicatos se alinean con Morena. Dicen, gran parte de las organizaciones laborales ya están afiliadas al partido oficialista. Yo nada más digo, les voy a poner con Azucena Oresti lo que pasó y lo que dijeron al respecto. Pero yo nada más me pregunto, porque yo no sabía que había una restricción para que los sindicatos se afiliaran a algún partido político. ¿Dónde dice la ley que los sindicatos no se pueden afiliar a los partidos políticos? Pero bueno, esto es lo que reclaman desde el programa de Azucena Oresti. La presidenta Claudia Sheinbaum está hablando sobre este tema de pues la afiliación, ¿no?, de los sindicatos, la participación de los sindicatos en su movimiento. Recordará que el día que ella dio su informe, un mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México, pues era evidente, ¿no?, que había representación de los sindicatos, liderados todavía por aquellos señores de 80, 90 años de edad, 50 años de servicio en los sindicatos que pues estuvieron en pleno acercamiento, convivencia con aquel régimen neoliberal que tanto se ha criticado en los pues en las administraciones morenistas. Ahí en el Zócalo se vio esto del corporativismo, de la suma de los sindicatos. El sábado o domingo se dio a conocer que el legislador Alfonso Cepeda y quien es pues el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aquel que en algún momento lideró la maestra Elba Ester Gordillo, pues se dio a conocer que de los 3 millones más o menos de afiliados que tiene el sindicato, 1.5 ya están en Morena, que no fue por la fuerza, que fue voluntario y que para ello pues se les proveyó de algunas iPads y de algunos elementos tecnológicos para que pudieran sumarse a las filas del partido en el poder. La presidenta dice, bueno, pues que ya no es lo mismo que antes no se les permitía, que no había libertad y que ahora la situación es voluntaria. La presidenta Claudia Sheinbaum está hablando sobre este tema de pues la afiliación, ¿no?, de los sindicatos. Ahora van a armar todo un escándalo porque Morena consiguió su meta de afiliados. ¿Cuál es el verdadero problema? El problema es que Acción Nacional, recordemos, a pesar de sus aplicaciones y a pesar de todo el circo que están haciendo, pues no consiguen aumentar su militancia, lo que los pone en riesgo incluso de perder el registro si no consiguen fortalecer al partido desde la militancia, no desde los discursos. Y ahora están espantados con lo que dice Claudia Sheinbaum. Les decía yo, pues yo no sabía que existía una prohibición para que los integrantes de sindicatos no se afiliaran a ningún partido político. Y es que, pues no existe, pero están haciendo un escándalo en donde evidentemente no lo hay. Fíjense, vamos a hablar de varios puntos. Primero, el dato legal, que es clave. No existe en la Constitución ni en la Ley Federal del Trabajo ninguna prohibición para que los sindicatos se afilien, apoyen o participen políticamente con un partido. Ninguna, ¿eh? De hecho, el artículo 123 constitucional y la propia Ley Federal del Trabajo reconocen la libertad de organización sindical, incluida la libertad política siempre que haya coerción. El corporativismo ilegal no es que un sindicato simpatice con un partido, sino que el Estado obligue, amenace o condicione derechos laborales a cambio de apoyo político. Eso sí está prohibido, ¿eh? Y eso sí ocurría antes y lo sabemos perfectamente. Entre 1988 y 2012, más del 90% de los sindicatos nacionales estaban formalmente integrados al PRI, muchos de ellos con cláusulas de voto corporativo, documentado incluso por el propio INE. Ahora el punto incómodo. Afiliarse voluntariamente no tiene nada que ver con un tema corporativo. Si un sindicato decide afiliar militantes sin amenaza de despido, sin condición de plazas y sin uso del aparato del Estado, no hay delito, no hay falla y no hay escándalo legal. A menos que venga alguien y reclame, ¿no? Que venga alguien y diga, oye, yo soy del sindicato y me obligaron a afiliarme. Ahí sí hay un problema y una ilegalidad. Pero si no fue así, miren, no pasa nada. Que no les guste, pues ya es otra cosa muy distinta, ¿no? Sobre el CENTE, no existe ningún registro oficial que pruebe afiliaciones forzadas. Si hubiera coerción,
Bastaría una sola denuncia laboral o penal para tumbar todo el argumento, ¿eh? Pero hasta hoy no hay ni una sola denuncia. Entonces, quienes hoy gritan corporativismo son los mismos que gobernaron con líderes sindicales vitalicios. Sí, muchos que hoy todavía están ahí, ¿no? Pero gobernaron con chequeras públicas, con fuero político, con control del voto. Les molesta. No que haya sindicatos, sino que ya no los controlen ellos. No hay ilegalidad, no hay provisión, no hay ningún escándalo jurídico. Lo que hay es la pérdida de un monopolio político sobre el sindicalismo. Eso para la oposición sí es imperdonable. Están enojados ahora con los sindicatos. ¿Por qué? Porque ya no los apoyan a ellos. Pero antes felices de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no subían el salario mínimo y los sindicatos calladitos. Porque no reducían la jornada laboral y los sindicatos calladitos. Porque aprobaban el outsourcing y los sindicatos calladitos, ¿no? Pues les digo, todo al final del día es a conveniencia. Y sí, una vez más se confirma. A nivel internacional, la filtración de los mensajes que hizo Donald Trump es considerado una traición. La reforma electoral se podría cancelar, o cuando menos podría no aprobarse si el PT y el Partido Verde no consiguen acuerdos con Morena, porque el Partido Verde ya lo dijo oficialmente. No le vamos a mover ni una coma al tema de los plurinominales. Y hoy la derecha califica una reforma inexistente como la reforma más peligrosa de la historia, cayendo otra vez en lo ridículo y el absurdo. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a muchas más personas, como siempre lo hacemos. Activa la campanita también de notificaciones para llegar a más personas y te espero en un ratito con más información. Bye bye.